Nos quedamos el jueves pasado en unos versículos que no terminamos. Hoy teníamos que arrancar con los que vendría a ser los versículos 12 en adelante. Vamos a tocar solamente pocos versículos en esta noche. Pero estábamos cantando, ¿no? En un momento cantábamos Primero nos amó. Una hermosa alabanza. Y miren, si abrimos ahí en Romanos capítulo 5, tenemos como nombre a partir del versículo 12, dice Adán y Cristo. Adán y Cristo. Es como el título de lo que se va a hablar en esos versículos. Adán y Cristo. Acá hay gente que nos visita, mucha gente nueva. Y yo estoy seguro que a pesar de que viniste por primera vez, sabes quién fue Adán y también quién fue Cristo. Pasa que muchas veces escuchamos, pero no entendemos lo que verdaderamente pasó con esos dos personajes. Y miren cómo empieza el versículo 12 del capítulo 5, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Así arranca el versículo 12 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Entonces, ¿por qué dice, por tanto, el pecado entró? ¿Significa que antes no había pecado? Y no. Porque cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto, a su imagen, sin pecado, sin manchas. El primer hombre en la tierra, sin pecado. Pero como dice este versículo, por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, hablando de Adán. Vamos a ver rapidito qué es lo que pasó y por qué el pecado entra en el mundo. Vamos a hacerlo en 3 puntos. Vamos esta noche a hacer 3 puntos. 3D, vamos a ver las 3D. Yo siempre le pongo que las palabras que empiecen con D. La primera D que vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser un poco la vida de lo que fue Adán, y después dejamos 2 para Jesús. Y la primera D que vamos a ver en esta noche es la desobediencia. ¿Y qué pasó con Adán? Bueno, como decíamos, antes no había pecado. Ahora, imagínate vos en tu vida un día solamente sin pecado. Un día sin pecado. ¿Con qué libertad vivirías? ¿Qué gozo tendríamos? ¿Qué paz, verdad, que tendríamos sin pecado? Y eso que pasó en Génesis capítulo 3 no lo vamos a leer. Cuando Dios crea todo, versículos 1 y 2, crea todo. El Señor dice, y vio que todo eso fue bueno. Dice que todo lo que creó fue bueno. Y cuenta la Biblia que también el mismo Dios paseaba con Adán. Paseaba con Adán. Tenía relación con Adán. Estaban juntos. La vida de Adán era perfecta, sin manchas, sin culpas, vida eterna. Adán no envejecía, Dios le dio el árbol de la vida, él no envejecía. Hasta le dio una esposa. ¿Qué más Adán podría pedir en ese momento? Si tenía todo, absolutamente todo tenía Adán para hacer las cosas bien. Adán tenía acceso a todo, comía lo que quería, exactamente podía hacer lo que quería, tomaba agua de los mejores manantiales. Había solamente una regla que Dios le dijo: de ese árbol no comas el fruto. ¿Cuántas reglas le dio? Una sola. No le dio 10 reglas. No le dio muchas reglas como para que Andy diga, che, pero me cortó muchas cosas. No, estoy como ahí apretado entre la pared y la pared. No, una sola cosa. Tenía acceso y libertad para todo, salvo en una. No comas
de ese árbol. ¿Por qué la primera D? Porque Adán, a pesar de todo, desobedeció. Adán, a pesar de todo, desobedeció a Dios y comió del fruto que Dios le dijo que no comiese. Eso lo vemos en el versículo 18. Miren lo que dice: así que como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Hace una coma y aparece Jesús. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué dice? A pesar de que de uno, la podemos ver en tres partes, que es la muerte física, espiritual y eternamente. Cuando en el versículo 12 dice el pecado, y por el pecado entró la muerte. El pecado no fue comer el fruto, sino no creerle a Dios. No creerle a Dios. ¿Será verdad lo que Dios dice que no puedo comer? A ver, vamos a probar. Y eso en nuestra vida, en nuestro caminar diario, a veces nos pasa. ¿Será verdad que no puedo hacer esto a pesar de que Dios me diga que no lo haga? Por eso hay tanto pecado en el mundo. Por eso hay tantas personas que intentan hacer lo malo. Porque no le creen a Dios. Porque piensan que a veces que Dios juega. Pero Dios puso una sola regla: no comas. ¿Y cómo terminó Adán? Fueron abiertos sus ojos, vio que estaban desnudos. Y de ese pecado vienen todos los pecados de la humanidad, absolutamente todos. Y por el pecado, la muerte, como dice en el versículo 12 al final, y por cuanto todos pecaron. ¿Sabes qué? Todos pecamos en Adán. Y por eso nuestra naturaleza es ser pecador. Porque nuestra cabeza, nuestra mayor, digamos, lo que nos representaba, cayó, pecó. A partir de ahí viene toda la descendencia, todo lo malo, todo el pecado. ¿Por qué? Por no obedecer, por la desobediencia a Dios. ¿Cuántas veces no nos hacemos, querida iglesia, amigos que nos visitás, responsables de nuestros actos? ¿Cuántas veces echamos la culpa? ¿Sabes qué? Después de todo lo que pasó, Dios va a Adán, que era la cabeza después que tenía a Eva, a pesar que Eva haya comido, Adán era el hombre, él estaba a cargo. Va a Adán y le dice: Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste del fruto? ¿Sabes qué dijo Adán? Yo no comí. La mujer que vos me diste me sedujo y comí del fruto. Dice que Dios va a Eva y le dice: Eva, ¿qué hiciste? ¿Sabes qué dice Eva? No, la serpiente que vos, Dios, dejaste entrar, me hizo comer. ¿Sabés lo que estaba diciendo Adán y Eva? Si alguien acá tiene la culpa, sos vos, Dios, no yo. Adán y Eva se querían las víctimas, no los responsables de sus pecados. Y eso es aplicable para nuestra vida. Muchas veces echamos culpa a otras personas por lo que nos pasa. No, yo estoy así porque no sabés lo que me hizo esta persona. Muchas veces echamos culpa y no nos hacemos cargo de nuestros pecados. ¿Y sabes por qué Dios no perdonó a Adán y Eva? Si querés después leerlo, Adán y Eva nunca piden perdón. Justamente por eso, porque no se querían los responsables, sino víctimas de lo que pasó. Ellos creían que eran las víctimas y no los responsables. ¿Y sabes qué? Adán no podía decir, no tenía forma de decir: no, yo caí porque no sabés, mi papá me abandonó. No, estoy así por traumas de chico. No tenía excusa para desobedecer. No tenía. Él no podía echarle la culpa a nadie. Él era totalmente responsable de lo que había pasado, de lo que había sucedido. ¿Y sabes qué? Si vos hubieses estado en el lugar de Adán, también hubieras desobedecido. Vos también hubieses
caído, vos también hubieses comido del fruto y hubieses sido en contra de Dios. Y después seguimos adelante y dice, y entró el pecado y la muerte al mundo, dice, por cuantos todos, ya dice, pecaron. Ya no está hablando solamente de Adán. Si fue Adán quien pecó, ¿por qué dice cuanto todos pecaron? Bueno, porque ya no es por la naturaleza, sino que ya hoy en día es por la decisión de cada uno. Hoy ya no tenemos excusa para decir, no, yo peco porque fue Adán el que pecó primero. Hoy, pecar ya es tu decisión. Pecamos por decisión. Miren lo que dice en el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Y habla de Jesucristo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Después de que Pablo nombra a Adán y hace un pantallazo de lo que pasó, Jesús aparece en escena. Entra Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabes qué merecían? La muerte. Porque Dios mismo lo dijo. Si comes de este árbol, te mereces la muerte. Pero ahora, ¿murieron? No murieron. ¿Sabes quién murió? La primera muerte en toda la Biblia fue ese corderito perfecto que Dios usó para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Murió el cordero que fue usado por Dios para hacerle ropa. Dios creó y ahí Dios hizo como un sistema de intercambio. Cuando el hombre pecaba, tenía que haber pureza, tenía que haber sangre. Y sacrificaban el corderito para cubrir el pecado. Pero el pecado no moría, porque la sangre solamente cubría el pecado. Entonces, si cubría solamente el pecado y no lo mataba del todo, estábamos perdidos. Porque si de Adán todos los que nacen son pecadores, ¿quién iba a pagar por nosotros? Entonces aparece Jesús en la cena. Por eso Jesús nace del Espíritu Santo, de la simiente de Dios, no de la simiente de Adán, porque todos los que nacen de Adán son pecadores. Entonces Jesús nace de la Virgen, pero por el Espíritu Santo. El segundo hombre sin pecado, con la diferencia que Jesús se mantuvo sin pecado hasta su muerte. Jesús fue el segundo hombre en toda la Biblia sin pecado, que se mantuvo firme hasta la muerte, no como Adán, que cayó. Versículo 19, que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también porque por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hablamos un poquito de la desobediencia. Usamos una D para Adán. Vamos a usar una D para Jesús. ¿Sabes cómo muestra su amor Jesús? Lo vamos a ver un poquito y nos vamos a centrar en los próximos, quedan pocos, ya voy a terminar. Pero en el versículo 8, volviendo para atrás, que es lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda D, el amor de Dios diferenciado. El amor de Dios diferenciado. El amor de Dios es muy diferente al amor que tenemos nosotros. Porque miren lo que dice el versículo 7, un poco más arriba. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara
morir por el bueno. Y yo te hago esta pregunta a vos. Y levantá la mano. ¿Vos morirías por una persona buena? ¿Una persona que lo necesita? ¿Vos estás bien? Hay una persona enferma, necesita quizá algún trasplante, se está por morir. ¿Morirías por esa persona? ¿Entregarías tu vida por esa persona? Levantá la mano si morirías por esa persona. Nadie levanta la mano. Entonces, con lo que te voy a preguntar, peor, ¿morirías por un enemigo? ¿Morirías por quien te hizo daño? ¿Morirías por alguien que te usó, por alguien que te manipuló, por alguien que te hizo mucho daño? ¿Morirías? Porque si no morías por un bueno, menos vas a morir por un malo. Nadie levantó la mano. Dios nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros cuando no había nada digno de ser amado. Dios nos amó cuando en nosotros no había nada digno de ser amado. No éramos justos y sin embargo Dios decidió enviar a su Hijo y a morir por nosotros. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Yo porque escuché mucha gente que dice, no, porque Dios nos escogió por lo que éramos piedras preciosas, éramos hermosos delante de Dios. Totalmente en desacuerdo. Miren lo que dice 1 Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Y qué dice? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Eso escogió Dios, lo vil y lo menospreciado. ¿Sabes quién entra ahí? Vos y yo. Todos los que estamos acá entran ahí. Eso escogió Dios. Dios te escogió. Dios te eligió para morir por vos. Solamente por amor. ¿Y sabes qué? Amar a Dios le sale de forma natural. ¿Nos sale a nosotros amar de forma natural? Yo creo que no. Muchas veces amamos por conveniencia. Muchas veces amamos porque nos agrada. Muchas veces amamos porque, me cae bien. Pero amar al que nos hizo daño. Amar a ese, no, si ese no sabe lo que me hizo en el pasado. Qué bueno que el amor de Dios es diferente a nuestro amor. Qué bueno que el amor de Dios es diferente a nuestro amor. Tercera, el amor de Dios diferenciado era la primera. Tercera, el amor de Dios demostrado. El amor de Dios demostrado. ¿Qué dice el versículo 8? Más Dios, ¿qué dice? Muestra su amor para con nosotros. No existe el amor secreto. No existe el amor secreto. No podemos amar en secreto. El verdadero amor se demuestra. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 18. 1 Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra. No amemos de palabra. Amemos de hechos. Amemos de verdad. ¿Y sabes cómo muestra Dios su amor? No le puse otra cuarta D porque no, pero podemos ponerla dando. ¿Sabes cómo muestró Dios su amor? Dando. ¿Qué dando? El versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que
dio. Dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes cómo Dios amó al mundo? Dando. Y no dando lo que le sobraba, no dando lo que a Él le parecía. Dios dio lo más preciado que tenía, a su propio Hijo, para sustituirte a vos en esa cruz. Para sustituirte a vos. ¿Y sabés qué es lo maravilloso de este texto? Que dice, mas Dios muestra. Porque tranquilamente Pablo hubiese dicho, mas Dios demostró, pasado. Ya está, ya lo demostró. Pero acá dice, mas Dios muestra. ¿Sabes por qué? Porque sigue mostrando cuánto te ama el Señor. Sigue mostrando cuánto te ama y cuánto vos lo necesitas a Él. Yo no te conozco, no sé cómo viniste, no sé tu vida, no sé si viniste con tu familia, si viniste solo, no sé qué problemas tenés, no lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que si viniste sin Cristo, te tenés que ir con Cristo en tu corazón. Eso sí lo sé. Ese regalo de muestra sigue estando presente para vos esta noche. Sigue estando presente para vos esta noche. Dios se entregó. ¿Y sabés cuándo Dios entregó al Hijo? No entregó cuando nosotros en nuestra vida estaba todo bien, éramos perfectos. Miren lo que dice un poquito más arriba en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo voy a pedir al grupo de alabanza que pase, ya está hablado con Valen, que pase el grupo de alabanza. Vamos a cantar una canción que habla exactamente de lo que venimos hablando. Los impíos. Jesús murió por vos, no cuando estaba todo bien, no cuando vos eras perfecto, murió cuando tu vida era un desastre. Cuando no tenías absolutamente nada, Jesús demostró en esa cruz cuánto te amó y cuánto te sigue amando. Ahora te hago otra pregunta, porque yo te pregunté si vos darías la vida por alguien bueno o por alguien malo. Y ahora yo te la voy a cambiar, porque si no levantaste la mano siendo vos que te tenés que entregar, yo te pregunto, ¿entregarías a tu hijo, a tu hija, por un amigo? ¿Entregarías a tu hijo o a tu hija por un amigo? Ya sé que tu respuesta es no, pero quizá la pensás, ¿por un amigo? No. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Entregarías a tu hijo, a tu hija, por un enemigo? Creo que la respuesta es totalmente que no. ¿Cómo voy a entregar a mi hijo, a mi hija, por un enemigo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entregó a su propio Hijo. Pensá en esto. Dios entrega a su propio Hijo siendo nosotros enemigos. Porque como hablamos al principio, desde que Adán pecó, esa muerte implicaba separación. Estábamos separados de Dios. No teníamos forma de llegar a Él. No había forma de llegar a Dios. ¿Y quién tuvo que morir? El Hijo de Dios mismo pagó el precio en tu lugar. Él dio
Él dio a su propio Hijo. Dice Romanos capítulo 8, porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Cuántas veces nosotros a veces escatimamos gasto, ¿no? No voy a comprar esto quizá porque me voy a dejar un poquito de plata para más adelante, no sé lo que va a pasar. En nuestra vida muchas veces escatimamos gastos. Y Romanos capítulo 8 nos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. No la pensó 2 veces antes de morir por vos. Lo entregó totalmente. Y como dice en el versículo 19, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia. Por una desobediencia, la muerte, el pecado, entró a la humanidad. Pero por la obediencia de un hombre que hizo todo lo que el Padre le dijo, Jesús, yendo a la cruz y muriendo por vos, obedeció hasta lo sumo, se entregó. Y hoy si vas a Él, vida eterna vas a tener. Y esta canción que vamos a cantar, que habla un poquito de lo que veníamos hablando, es más Dios muestra su amor para con nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie y podamos cantarla. Si no la conoces, quédate tranquilo, no intentes cantarla. Más bien escuchá lo que vamos a cantar, lo que los chicos de la alabanza van a cantar. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en lo que veníamos hablando, en mi transgresión. Así estábamos, muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados. Y después empecemos a cantar, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Él aún así murió por nosotros. Cantamos y cerramos.